Buenas tardes, señoras y señores. Hoy tenemos la enorme satisfacción de presentar la tercera edición del libro La Sinfonía de las Neuronas. Permítanme, en primer lugar, informarles que a pesar del especial interés que tenía nuestro director de asistir a este acto, por motivos familiares, no ha sido posible. Me acompañan en la mesa el excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don José Regidor García, el autor del libro que hoy se presenta, don Óscar Gutiérrez Ojeda, el neurólogo doctor don José Matías Arbelo, coordinador de la unidad de trastornos del movimiento y Parkinson del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y coordinador del Grupo de Estudios de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, y el editor don Plácido Lleca. Don Óscar Gutiérrez Ojeda nace en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1932. Es economista y auditor de cuentas. Desde hace mucho tiempo viene trabajando en favor de personas con discapacidad intelectual, llevando altruistamente la presidencia de diversas entidades relacionadas con la discapacidad. También, desde hace unos años, trabaja para el mundo de los mayores, especialmente con las personas afectadas por la demencia de Alzheimer, y ha leído y estudiado una amplia bibliografía, viviendo a su vez el día a día de la enfermedad como cuidador principal de su querida esposa. Es autor de libros como de Cuando era chiquillo, La Jarca, Don Quijote de Ayacata y el libro que hoy se presenta, cuyo contenido es biográfico y novelístico. Trata sobre la durísima enfermedad de Alzheimer. Su lectura, sin duda, será de gran utilidad a las personas que sufren el tener que convivir con una enfermedad tan cruel. He solicitado información a varias personas sobre don Óscar, y todas han coincidido en señalar que su interesante currículum profesional solo se ve superado por su gran calidad humana. Tiene la palabra, en primer lugar, el editor don Plácido Lleca. Muchas gracias, buenas tardes. Nada, decirle muy brevemente que para Canarias Vivo y Campbells Editores es una satisfacción que hoy se esté presentando la tercera edición del libro La Sinfonía de las Neuronas. Edición que tiene un añadido, tiene un capítulo más que la primera y la segunda edición, que es el capítulo 23. Cuando el autor, Óscar Gutiérrez, pide que se incluya ese nuevo capítulo en la edición del libro, me viene al recuerdo, pues, cuando yo era un joven estudiante en la Universidad de Granada, hace ya un montón de años, y circulaba un libro que se convirtió poco menos que en el breviario de todos los estudiantes. El título del libro era 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. No había un estudiante, al menos de letras de la universidad, que no tuviera ese libro en el bolsillo. El capítulo 33 del libro de Óscar me pareció, cuando empecé a leerlo, la canción desesperada, dentro del mensaje de amor del libro. Pero no, las tres últimas líneas dicen algo así como: amaneció el día siguiente, el día estaba azul y tranquilo, creo que esto merece una lucha, me sigo acordando de ti, mi amor, o algo así. Es como termina la canción desesperada del capítulo 33. Realmente sería
manteniendo el mismo tono del libro, era también una canción de amor. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor don José María Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería en primer lugar felicitar a don Mosca Gutiérrez por el éxito de haber conseguido que salga incluso con una tercera edición. Realmente a mí me ha sorprendido, pero tampoco no tanto, porque lo que realmente refleja este libro es un problema que es bastante importante, ¿no? Fundamentalmente el esfuerzo que debe hacer el cuidador de estos pacientes, y lo que refleja el libro fundamentalmente es el cuidado que realiza el cuidador para atender, en este caso, a su esposa. Con respecto a la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que se caracteriza porque a partir de un determinado momento la paciente que lo padece pues empieza a no recordar las cosas, tiene dificultad en el vocabulario, podrá hablar tendrá un vocabulario mucho más limitado, y le cambiará el carácter, y todo esto será progresivo. Esto realmente es la enfermedad de Alzheimer, que es fundamentalmente una enfermedad de la memoria, donde se pierde el recuerdo de las cosas. Y esta enfermedad es consecuencia de que a partir de un determinado momento se producen unas alteraciones, diría que proteínicas en el cerebro, que se van extendiendo, y estas proteínas anómalas son tóxicas, que el cerebro no puede eliminar, y ese efecto tóxico es lo que produce la muerte de las neuronas. De esta forma que el cerebro se va atrofiando y produce una importante pérdida de sus funciones, y también incluso del peso del cerebro, que con los años, a medida que se va atrofiando, pues puede llegar a pesar aproximadamente 500 gramos menos medio kilo menos que un cerebro normal. Bien, simplemente quería hacer hincapié, porque es un problema social en el sentido de que la prevalencia, es decir, el número de pacientes que tienen esta enfermedad es bastante elevado. Se estima que aproximadamente son 15 pacientes por cada 100, un 15%, ¿no? Por lo cual es bastante elevado, por encima de una determinada edad, fundamentalmente por encima de los 80 años, pero también se presenta antes de esa edad, aunque la prevalencia es mucho menor. Lo importante de esto es que qué podemos hacer para diagnosticarlo y detectarlo precozmente, porque siendo precozmente es cuando mayor beneficio y utilidad tiene el tratamiento que existe en la actualidad, que ha demostrado su eficacia solo en la fase inicial. Y bueno, pues lo fundamental es un diagnóstico precoz, y para ello hay que hacer una labor de mentalización, no solamente desde el punto de vista sociosanitario, sino también desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, para crear y desarrollar métodos rápidos de diagnóstico precoz para estos pacientes, cosas que en la actualidad carecemos de estos programas. Por eso me parece importante hacer hincapié en este aspecto. Y también para dar un mensaje a la esperanza, bueno, se están trabajando en nuevas fórmulas terapéuticas que sean capaces de inhibir el desarrollo de este efecto tóxico de esas proteínas que se acumulan en el cerebro, y actualmente hay ya en fase de ensayos clínicos, se están estudiando moléculas por vía, diría, que inhiban aspectos que puedan ser fundamentalmente sensibles desde el punto de vista de la autoinmunidad, que pueda desarrollar
esta enfermedad en el cerebro, y me refiero concretamente al desarrollo de vacunas que actualmente está como decía antes, en fase de ensayo clínico, y no sabemos los resultados porque son estudios son ensayos clínicos que están en fase muy precoce, por tanto muy pronto para hablar de ello, pero que bueno, es una esperanza y por lo menos es una vía de investigación que se ve con más claridad, y es quizás por donde se deba de avanzar, más que en buscar quizás fármacos, que lo que están desarrollándose son prácticamente más de lo mismo, en el sentido de que no están aportando más allá de lo que ya aportan los primeros fármacos que se han desarrollado para esta enfermedad. Así que dentro de todo esto, reconociendo que la enfermedad es muy frecuente, por lo tanto, y que el factor de riesgo más importante es la edad, cuanto más probabilidad hay de tener esta enfermedad, y que hacer una enfermedad neurodegenerativa forma parte de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes que van a impactar a toda la familia. La enfermedad de Alzheimer junto con la enfermedad de Parkinson son enfermedades que se van a presentar en todas las personas, en personas mayores, y la estimación es que no va a haber familia que no tenga alguna de estas enfermedades dentro de algún familiar directo en su seno, a nivel familiar. Hacer una enfermedad neurodegenerativa requiere mucha investigación, el esfuerzo es muy grande, pero se está investigando bastante, se está trabajando bastante, se está invirtiendo bastante dinero en investigación, no en España, pero también en España, ¿no? De forma más limitada, pero fundamentalmente en otros países como en Estados Unidos se está investigando muchísimo al respecto, y tenemos esperanza de que pueda salir algo que sea útil para frenar el proceso, cosa que la autoridad solo lo podemos hacer en fases muy iniciales, pero en fase avanzada lo tenemos prácticamente, estamos totalmente incapacitados. Así que, bueno, quería dentro de todo esto dar un mensaje de ánimo, en el sentido de que la investigación no está abandonada y que hay mucha esperanza puesta en esta línea de investigación. Y nada más, muchas gracias por la invitación. Tiene la palabra el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don José Regidor García. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo no estoy aquí como rector, eso está claro. Estoy como persona pues, que he dedicado una parte de mi vida profesional a trabajar desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista del cuidado a las personas con demencia, y yo quería darle las gracias a Óscar Gutiérrez, que tiene esta vena de la escritura, porque evidentemente este no es su primer libro, ya lleva unos cuantos libros entre pecho y espalda, pero que sí ha utilizado esa afición que él tiene, ese amor por la escritura, para poder escribir sobre algo muy íntimo de él, pero que nos lo ha transmitido a todos a través de esta historia que él vive y que quiere compartir con los demás. Tengo que reconocer que yo conocí a Óscar no hace mucho tiempo, y que nos hemos entendido desde el primer momento, y que simplemente pues a mí me apetece estar con personas que les gusta compartir, y en este sentido pues yo con él quiero también compartir algunas cosas con ustedes. El libro, La Sinfonía de las Neuronas, pues es de alguna manera pues, su propia vida y la vida de su mujer, novelada de alguna forma, pero con una parte muy fuerte de él. Él utiliza en algunas de sus capítulos, bueno, cada capítulo tiene una pequeña cita de alguien, y a mí me ha llamado la atención el que utilice una cita de un músico, de cantante moderno, pues uno de mis favoritos, que es Leonard Cohen, que él ha traducido como "el amor no tiene cura, pero es la mejor medicina para todos los males". En realidad, no sé si esa es la mejor traducción, "there are no cure for it". No hay cura para el amor. There are no cure for it. Es una canción magnífica, pero en este sentido, y
yo tengo que reconocer que, aunque mi conocimiento de Óscar es pequeño, para mí es evidente que esto es, en él esto es así. Y no hay cura para su amor por su mujer. Esto está claro y esto es lo que le ha llevado a escribir este tema. Hay dos frases que utiliza también después y que son en este caso de Mahatma Gandhi, y a mí me gustan ambas. Tengo que reconocer que yo tengo una vena un poco, en fin, me diría mi mujer un poco hippie. La primera es cuando todo lo que realice, casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Y a mí esto me parece muy importante, Óscar. Es decir, está bien, yo no voy a resolver el problema, pero es muy importante lo que piensa. En mi esfera, en mi espacio es muy importante. Y la otra está ya casi más dirigida que a él, a las personas que están con él y a los que trabajan en este tema, también de Gandhi. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y este es un caso característico de la enfermedad de Alzheimer y todas las demencias en general y todos los que hemos vivido, estamos viviendo con historias de demencia próximas o cercanas o conocidas. Sabemos que en estos casos lo que cuenta es el esfuerzo. Es evidente que el doctor Arbelo tiene que hablar de futuro, y como yo en ocasiones le decía a mis alumnos de medicina, cuando llegaban por primera vez a la facultad, les preguntaba, dime una enfermedad que se cure. Y entonces ellos se me quedaban como un poco sorprendidos. Y yo les decía, no, díganme las enfermedades más comunes. Hasta que entonces empezaban a decir, la diabetes, la hipertensión, y así. Y yo les decía, ¿se curan? No, no se curan, pero resulta que sin curarse, la esperanza de vida de estos enfermos es extraordinariamente mayor y la calidad de vida es extraordinariamente mayor. La especialidad del doctor Arbelo, en el caso de sus enfermos de Parkinson, lo reconocen perfectamente, ¿no? Desde hace 10 años la calidad de vida de un enfermo de Parkinson es completamente distinta a la calidad de vida de ahora. En realidad la medicina necesariamente no tiene que buscar la cura, porque lo que tenemos que reconocer es que desconocemos tanto que es muy difícil que podamos tener la solución en la mano, y salvo algunas enfermedades infecciosas, muy pocas podemos curar propiamente, pero sí atender adecuadamente y mejorar la calidad de vida de los enfermos. Por eso en el caso de los Alzheimer, cuando decimos hay esperanza, claro que hay esperanza porque hay investigación detrás. ¿Cuándo llegará esa esperanza? No lo sabemos. Dentro de 15 años, dentro de 20 años, no lo sabemos, es decir, no será inmediato, un ensayo clínico tarda mucho tiempo, validar los resultados tarda mucho tiempo, en los últimos años los que han habido han fracasado, en fin, no es eso. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cuidar, lo que tenemos que hacer es atender, y lo que tenemos que hacer es formar a las personas que tienen que cuidar a las personas. Y hay dos grandes cuidadores, que son, por un lado, el cuidador que está con él, que vive, el cuidador que está en casa, al cual hay que formarlo, hay que informarlo y formarlo, porque un cuidador, un familiar, no tiene por qué saber cómo es una determinada enfermedad, no tiene por qué saber cómo transcurre una enfermedad, no tiene por qué conocer los síntomas, no tiene por qué conocer los signos que se producen en la enfermedad. Hay que explicárselo, hay que entenderlo, hay que saber que cuando se produce un cuadro de agnosia, es decir, cuando el enfermo de pronto no reconoce un objeto, no es un capricho del enfermo, es una parte de la enfermedad y que no está molestándote. Cuando tú le dices ponte la camisa y él o ella no se la pone, aunque la tiene delante, simplemente es que ya no sabe que aquello es camisa. Sí, está en un cuadro que cuando, como decía el doctor Arbelo, que cuando queremos hablar con ella ya no podemos razonar de la misma manera, porque hay un momento en que ya para ella las palabras ya no entran en su mente de la misma manera, ni salen de su mente de la misma manera. Y él lo dijo de una manera muy bonita, es una enfermedad de la memoria, porque durante mucho tiempo, Óscar, no es una enfermedad de la inteligencia, es de la memoria.
Entonces ellos siguen pensando, ellos siguen razonando, tienen problemas de memoria, pero siguen razonando, siguen teniendo, y por supuesto, nunca va a ser una enfermedad de los afectos, porque los afectos van a estar ahí siempre, aunque los afectos se van reduciendo conforme la enfermedad va avanzando y se van centrando en la persona que más está con ella. Esta es la realidad de las cosas. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en varios caminos. El primer camino es en trabajar en lo que yo siempre defiendo, que es algo que no podemos negar a ningún ser humano, que es su dignidad. Estará enfermo, tendrá una discapacidad determinada, no me reconocerá, no se acordará de mí, o no se acordará aparentemente de mí. Es decir, yo recuerdo cuando mi abuela le decía a mi madre, ya bastante enferma, ese tipo del cuadro era mi abuela. Decía, es guapo, ¿eh? Entonces, bueno, muy bien. Quiere decir que le seguía gustando, que la lección que hizo le gustó, ¿no? Pero en ese sentido, mantener la dignidad a pesar de todas esas cosas es posible, sí. Y la dignidad fundamentalmente el mantenimiento o intentar el mantenimiento de la autonomía de la persona. Sostener la defensa de la autonomía personal es un elemento absolutamente crucial. Absolutamente crucial. Oiga, ¿qué es la autonomía en una persona? No nos damos cuenta porque lo hacemos tan naturalmente que no nos damos cuenta de lo que es autonomía. Autonomía es comer sin ayuda. O la ayuda sea que le alcanzas el pan o que le alcanzas la cuchara. Y que si se mancha le das la servilleta para que se limpie. Eso es autonomía. Autonomía es que se hace él. Autonomía es que pueda salir a la calle. Y ahora, con una persona a la que quiero mucho, pues para poder mantener su autonomía y sin embargo nuestra seguridad, lo que le he puesto es un GPS. Pero que podemos salir solo. Mientras él pueda salir solo, que salga solo. Que vaya a comprar su periódico, que vaya a comprar el pan. Y si tarda mucho, rápidamente miramos, ¿dónde está? Ahí iríamos a buscar. Eso es autonomía. La autonomía no es sustituirle en las acciones de la vida diaria, no. Como tarda mucho en abrocharse la camisa, la blusa, pues se la voy a abrochar yo, porque si lo que estamos haciendo es reforzándole la asparaxia que está teniendo en ese momento, vamos a dejarlo, vamos a sentarnos con él, no hay prisa, es muy complicado, es muy extremadamente difícil vivir en estas condiciones, pero es la única manera. La persona debe vivir con dignidad. Y guardar la dignidad implica un enorme respeto a la persona. Y el respeto a las personas solo es posible si hay amor. Y si verdaderamente hay amor, entonces no hay cura. Porque no tenemos más remedio que querernos y más remedio que seguir con ellos adelante. Este librito es un librito que pone de manifiesto pues una lucha. Estamos en una sociedad donde la crisis económica ha exacerbado pues las carencias de atención a las personas, ha exacerbado el que los cuidadores, que son en muchas ocasiones los segundos enfermos, precisamente porque no tienen soporte. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los enfermos, lo primero que me dijeron es: necesitamos que nos ayude una psicóloga. Y yo le dije: no, yo prefiero una trabajadora social. Y yo le dije: ¿por qué una trabajadora social? ¿Por qué una trabajadora social? Y yo le dije: es que en muchos casos los problemas psicológicos que tienen es simplemente porque no tiene ayuda para poder resolver su problema. Es decir, si yo consigo que esa persona, esa cuidadora que quiere cuidar a su madre o a su padre, encuentre información, encuentre apoyo, encuentre ayuda para poder cuidarla, muchos de sus problemas psicológicos desaparecen, porque tiene la atención adecuada. Si el informe social que hace la trabajadora social es correcto y la atención social de los sistemas que tienen que dispensar esa atención son correctos, podría haber ayuda.
La verdad es que los sistemas no funcionan bien. Aquí hay alguna trabajadora social, exacto, pero no funcionan muy bien. Pero es muy importante el trabajo social en este caso, y la defensa de los trabajadores sociales es extraordinaria, es fundamental, es crucial en todo este proceso, porque es el soporte del cuidador. El soporte del cuidador es una buena atención social. Que tú dices, es que la atención social es para el enfermo. No, es para el contexto. Y el contexto del enfermo es el enfermo y la persona que está alrededor del enfermo y que vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Esto es como los que tenemos nietos sabemos que cuando nos quedamos con los nietos para que los hijos puedan salir un fin de semana, recordamos lo que era vivir aquella época de cuando éramos jóvenes y decimos cómo podíamos aguantar estar detrás de estos que no paran en todo el día, que corren de un lado para otro, que no sabes dónde están, que cuando los vas a buscar y no están en otro sitio. ¿Cómo soportas todo esto? ¿Cómo soportar una persona que de repente no sabes dónde está? Que de pronto lo ves que quiere salir por la puerta sin mayor motivo, que estás así continuamente en esa situación. Es extremadamente duro, pero sobre todo, y yo con esto acabo, la parte más dura de la enfermedad de Alzheimer, la parte más dura de una demencia es cuando pierdes la capacidad de comunicarte. Hay un momento en que todavía te puedes comunicar, pero es muy complicado. Un abrazo significa mucho, pero las palabras significaban mucho también. Y yo cuando me abrazo, pues estamos un rato abrazados, pero ya no podemos comentar nada, Esta es la parte más terrible que tiene la enfermedad de Alzheimer, en la que tienen la mayoría de las demencias. De pronto nos quedamos sin comunicación. De pronto todo lo que compartíamos lo hemos dejado en una especie de cajón, donde ahí está, donde no se puede evitar que exista, pero no es lo mismo. Yo creo que en este sentido esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, es tal vez la enfermedad más cruel, porque hay enfermedades muy duras, hay enfermedades terribles, pero siempre podrás hablar con la otra persona y decirle que la quieres, y decirles que estás con ella, y estar hasta el último momento hablando con ella. Pero cuando no puedes hablar, cuando te han quitado la posibilidad de la palabra, esto es terriblemente duro. Y por eso es por lo que yo creo que a todos los que tienen enfermos de Alzheimer o similar en su casa, la necesidad de atenderlo, la necesidad de cuidarlo. Fíjense que ya no estoy hablando del enfermo, ahora estoy hablando del cuidador. La necesidad de estar con ellos, la necesidad de apoyarlos, la necesidad de sostenerlos. En ocasiones, a veces, alguno que estaba molesto por algún motivo y decía alguna impertinencia, y yo le decía, no digas nada, no le digas nada, es un cuidador. Es un cuidador. A un cuidador hay que aguantarle todo, porque aguanta mucho. Yo creo que hay muchos hay libros de este tipo en la liga, pero cada uno es una experiencia, y es una experiencia extraordinaria. Yo por eso pues he tenido mucho gusto en acompañar a Óscar Gutiérrez en esta tercera edición. Y yo me alegro de que sea tercera edición, como el doctor Alberto, que también se alegraba, que sea tercera edición, porque esto significa que pueden haber muchas personas que lo hayan leído. Y si de algo les ha ayudado, pues es estupendo. Eso es así, y gracias por todo eso. Tiene la palabra el autor del libro, don Óscar Gutiérrez Rueda. Con todo lo que se ha dicho esta tarde aquí, poco puedo decir, poco puedo añadir. Lo que sí quiero es hablar de lo último que ha comentado el señor regidor, y es
cuando no hay comunicación, cuando ya no existe comunicación, te ves solo. Es una soledad tan grande, es una soledad tan terrible que ni sabe hacia dónde ir, ni sabe hacia dónde ir. Está sentado justo al lado del enfermo, le dirige la palabra y no hay ningún tipo de comunicación, y eso con una persona con la que has estado toda la vida, pues la verdad, siempre compartiendo alegrías y compartiendo también alguna tristeza, pero preferentemente compartiendo alegría a lo largo de muchos años, y el momento en que ya no existe esa comunicación y ya viene esa soledad, te ves solo, realmente solo. Qué triste es verte solo. Este libro nació con la idea de intentar ayudar a alguna familia que se encontrase en el seno de su casa con algún caso de demencia de Alzheimer. Y ciertamente, según se ha podido hablar esta tarde por aquí, que hemos oído todo, efectivamente es una enfermedad muy desconocida, una enfermedad tan extraordinaria, que lo único que se siente es miedo, mucho miedo, porque que yo sepa al menos, y creo que lo pueden corroborar los señores que lo acompañan, no hay dos casos exactamente iguales en esta enfermedad. No hay dos enfermos que te puedan decir, mira, el año 1 ocurre esto, el año 2 ocurre esto, el año 3 ocurre esto, y así sucesivamente. Eso, según parece, no es cierto. O sea, de ahí que más que hablar de la enfermedad, siempre se deba hablar del enfermo, más que de la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Bien. Poco más diría yo, porque ya se ha dicho bastante. Yo estoy muy entusiasmado después de todo lo que he oído, y lo que he oído no en relación a mi persona, sino en relación a esta enfermedad. Esa sensación de soledad. Ahora me acabo de escapar 4 días y me fui a un hotel al sur y he estado, bueno, acabo de regresar, precisamente en un intento de recuperarme un poquito, porque además vas perdiendo el sueño poco a poco, y llega un momento que ya ni con pastillas consigues dormir. Y la verdad, si hay una cosa que siempre digo y la repito, es que la mejor medicina para un enfermo de Alzheimer es el amor. Y lo he dicho 1000 veces, y lo digo ahora por 1001 vez. El amor es la mejor medicina para un enfermo de Alzheimer. Una mirada, una caricia, una mirada dulce, ¿se entiende? Una palabra dulce. Cuando no hay comunicación, inclusive, siempre, no sé qué pasa, pero hay una neurona que es capaz de captar esa mirada dulce y observa cierto brillo en los ojos del enfermo, igual que si le hacen una caricia simplemente, o se le da un beso en su boca. Notas tú que hay algo que está diciendo, capto. ¿Y dónde está esa neurona? Pues no lo sé, pero parece que sí que capta. Y te entusiasmas mucho. Y termino porque ya los compañeros de mesa, muchas gracias por sus palabras, los compañeros de mesa ya han hablado bastante sobre esto, y repito una vez más, 1002 veces, la mejor medicina es el amor. Bueno, yo creo que es el momento de aprovechar la gente de lujo que compone, menos yo, que compone esta mesa, para si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto tratarán de contestarlo.
Bernarda. Nada, enhorabuena por su disertación. Enhorabuena por la presentación del libro y por las palabras. Quería preguntarle, ¿hay algún enfermo o ha habido enfermos de Alzheimer? Yo, gracias a Dios, no he estado en mi familia con ninguno, que haya remitido la enfermedad en algún aspecto o algo. ¿Qué esperanzas hay para que se haya mejorado? Sí, como ha dicho el doctor Arbelo, el proceso de Alzheimer, primero, las demencias son una colección de síndromes, es un síndrome que tiene una colección de enfermedades muy grande. Yo creo que no sé, todavía la Sociedad de Neurología tiene más de 60 formas distintas de llegar a un cuadro de demencia. Alzheimer es la más frecuente, sin duda aproximadamente el 60%. Son Alzheimer, el resto son de otros tipos, con mucha frecuencia los muy mayores ya empiezan a ser más vasculares que Alzheimer. Pero en cualquier caso lo que hay es muerte neuronal. En cualquier caso va habiendo muerte neuronal por las diversas causas. Y cuando hay muerte neuronal, ya a esas edades, porque esta es una enfermedad de edad avanzada, ya no hay posibilidades ninguna de recuperación. En ocasiones, con mucha frecuencia, cuando se hablan de los experimentos con las células madre y tal y cual, se dice, esto puede tener mucha utilidad en Parkinson, en Alzheimer, siempre se cita, puede tener mucha utilidad en Parkinson, Alzheimer. Yo no sé en Parkinson qué diría, en Alzheimer no. Alzheimer no tiene ninguna utilidad, es decir, ¿de qué me vale poner neuronas nuevas y dónde está la memoria de las neuronas que han muerto y dónde están todos los procesos en los que estaban implicados y las redes en las que estaban implicadas? Yo creo que ahí no es el tema, ¿no? El tema, por tanto, lo ha dicho el doctor Arbelo, es la prevención. Y la prevención no tanto, es decir, el diagnóstico precoz para intentar trabajar cosas. Lo malo, yo hace unas semanas estaba en el Congreso Nacional de Geriatría y me invitaron a hablar con los residentes de geriatría. Entonces yo le decía, ¿existe un envejecimiento normal? Este es mi problema. Y mi respuesta es no. No, porque el envejecimiento en sí mismo es un proceso anómalo dentro de lo que es la vida de los seres vivos. Es decir, los seres vivos no estamos pensados para envejecer, estamos pensados para nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y punto. Y todo lo demás pues son cuestiones que, bueno, pues porque yo siempre pongo un ejemplo que es el de la bolsa del supermercado. Es decir, cuando un supermercado encarga una bolsa, ahora ya mi bolsa, que te cuesta, ojalá está bien, se hace pensando en que recoja la compra que tú has hecho y dure desde el supermercado hasta tu casa. Si ha cumplido esa función, esa es la función que tenía. Pero luego la bolsa, pues es una bolsa que está bien hecha y entonces pues vas a poner unas cosas que le vas a llevar a tu hijo y luego la misma bolsa la coges para llevar una ropa que tenías y la llevas a otro lado y al final incluso hasta la bolsa termina de bolsa de basura. Y tú dices, toda la vida que ha tenido la bolsa después del supermercado a tu casa, ¿qué vida es? Pues no lo sé, es decir, no está pensado. Está pensado solo que la bolsa dure de la compra a la casa. Con los seres vivos pasa eso. Los seres vivos, el envejecimiento del ser vivo en la mayoría de los casos no está planteado, no está programado. Hay algunos animales que están programados, los salmones, por ejemplo, están programados. Y el salmón envejece de ahora para dentro de unas horas. Y cuando el salmón ya es un individuo extraordinariamente musculado, potente, sano, es capaz de subir el río y tal, y cuando llega y desova, en ese momento envejece, pero a una velocidad desaforada y muere. Está programado. Es uno de los pocos casos de envejecimiento programado. Pero la mayoría de los casos, el envejecimiento es porque es, simplemente porque es. En nuestras sociedades, donde las vacunas, la atención sanitaria, sobre todo la atención de salud pública, de salubridad, etcétera, etcétera, está permitiendo la educación, está permitiendo que vivamos más,
pues simplemente vivimos más, pero esto en un mundo natural, salvaje, por así decirlo, no hay viejos. En un mundo salvaje no hay viejos. Esta es la realidad de las cosas. Y por eso empiezan a aparecer este tipo de enfermedades que hasta no hace mucho tiempo pues no existían, porque tener más de 60 años no era una cosa fácil hace tiempo. Es decir, que cuando en 1800, 1900 la esperanza de vida era de 40 y tantos, 50 años. 40 y pico, 50 años. Es decir, ahora estamos en 85, pues estamos ya con una esperanza de vida brutal dentro de este tema. Es decir, pero no podemos decir que estemos preparados para envejecer. Por tanto, todo envejecimiento es una situación normal y en algunos casos se produce más trastornos que otros. ¿Se puede hacer algo para impedirlo? Lamentablemente no. Todos los datos que nosotros vamos teniendo es que lo que no has hecho de joven ya no lo puedes hacer de viejo. Y bueno, yo ahora de viejo voy a empezar a hacer gimnasia. Sí, pero ya tu cuerpo no está avanzado. Yo ahora voy a empezar a comer mejor. Sí, pero ya los daños están realizados. ¿Es bueno hacerlo? Sí, es bueno hacerlo, pero no es milagroso. No es milagroso en ese sentido. De todas las cosas, hasta donde yo sé, de todas las acciones que se pueden tomar que tengan efectos saludables sobre el cerebro, positivos, porque negativos conocemos mucho. Por ejemplo, los suplementos vitamínicos incontrolados son negativos. Pero lo único positivo es la actividad física moderada. Actividad física diaria moderada. Y eso lo podemos explicar, ¿no? Mejora el flujo sanguíneo cerebral, etcétera, etcétera. Y esa actividad física moderada mejora el ritmo cardíaco, en fin, que hay una serie de acciones muy positivas sobre el organismo. Es lo único. Oiga, y si hago muchos crucigramas y muchas historias y tal, estupendo, va bien, no hay problema, pero no se ha podido demostrar que el hacer muchos ejercicios cerebrales de ese tipo tengan tanto efecto como lo tiene el ejercicio físico. ¿Se puede empezar a hacer ejercicio físico? Siempre. Lo que pasa es que la peor receta que nos pueden dar, haga usted ejercicio físico todos los días, media hora como mínimo, tal. Entonces, pero esa es la única versión. Por tanto, ¿qué nos queda? Pues cuidarlo. Tener personas que sepan hacerlo, tener personas que reconozcan lo que es respetar a las personas, respetar los pudores de las personas. Es decir, una de las quejas más frecuentes que tienen los cuidadores, aquí hay una estudiante, una de las quejas más frecuentes que tienen los cuidadores es cuando de pronto va a bañar a la persona y la persona le pelea. Y uno se pregunta, ¿y por qué le pelea si lo que voy a hacer es bañarlo? No, cuidado. ¿De cuándo a dónde una hija ha bañado a su padre? ¿De cuándo a dónde, si desde pequeños, si mis nietos van al baño y dicen, cierro la puerta, bueno, porque quieren guardar su intimidad, su pudor? No podemos considerar que una persona pueda perder todo y el pudor no lo queda. Entonces, ¿por qué te peleas? Porque no lo estás haciendo bien. Estás irrumpiendo en su pudor, estás irrumpiendo en su persona. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, hay que atender muchísimo a las personas. Ese es el gravísimo problema, la enorme dificultad de cuidar a los enfermos, el tener. Pero si lo cuidas bien, en ese sentido, te pueden ocurrir cosas tan extraordinarias como de una ocasión en la que la madre de una compañera con una enfermedad muy avanzada, tenía en aquel momento 90 años, estaba sentada en un asiento y tenía unos cojines y se le habían movido los cojines y se estaba doblando, se estaba girando. Entonces yo la veo, paso al lado de allí, la veo y entonces con cuidadito la voy empujando, le pongo los cojines atrás. Entonces aquella mujer abre los ojos, que no me conocía absolutamente de nada, abre los ojos, me mira y me dice, te quiero mucho. Y sigue conmigo. Y entonces yo dije, a mí no me lo ha dicho, se lo ha dicho a su hijo. Es decir, en realidad eso es lo que ella le dice a su hijo. Y entonces como yo hice un acto que ella reconoció como que le estaba cuidando y le estaba atendiendo, pues ella me lo expresa de esa manera. Hoy por hoy
considerando las ayudas que tenemos, las ayudas sociales que tenemos, etcétera, etcétera, hoy por hoy el cuidador es familiar, es el que se lleva el mayor peso del cuidado, sin duda, pase lo que pase, el mayor peso del cuidado. Si no lo haces, te entra un síndrome de culpabilidad brutal. ¿Y yo por qué estoy aquí cuando tenía que estar? Si yo tenía que estar, ¿por qué me dicen que me vaya con mis amigas o con mis amigos al cine? Y cuando estoy en el cine, los remordimientos que tengo son tan grandes que dejo el cine y me vuelvo a casa otra vez. No soy capaz de poder defender. Pero esto no es aquí, es en todo el mundo. La experiencia que yo he tenido fuera, sobre todo en Dinamarca, era exactamente igual. Ahí estaban poniendo en marcha camas de respiro y el problema que tenían es que ninguna familia quería usar la cama de respiro, porque desde el momento que ponía al enfermo en la cama de respiro, ellos que se habían ido para respirar, al día siguiente volvían, porque les entraba el remordimiento de que habían dejado solos. Son situaciones extremadamente difíciles. Soportar al cuidador quiere decir soporte. El soporte del cuidador es uno de los elementos más importantes si queremos tener un buen cuidador. Y esa es, de momento, lo mejor que podemos hacer. No puede haber dos expertos. Seguro Y el cuidador. cuidador. Bueno, si me permite, bueno, todo lo que ha dicho el doctor Regidor, de lo que es así, pero hay quizás para responder más directamente la pregunta que hacía en el sentido de que, al final del proceso degenerativo todos los pacientes acaban igual, ese será el final. Ahora, el recorrido es un poco diferente, ¿no? Si un paciente se diagnostica precozmente, los fármacos que disponemos actualmente solo son eficaces en la fase muy inicial, ¿no? ¿Qué ocurre en la realidad? En la realidad ocurre que a lo mejor un paciente puede a la consulta 5 años después de haberse iniciado la enfermedad. En el caso del tratamiento ya no hace absolutamente nada, ¿no? Pero a veces sí se usa muy precozmente en los pacientes, y aquí Oscar lo puede confirmar, ¿no? Un diagnóstico precoz sí que retrasa durante la primera fase de la enfermedad, puede hacer que el paciente esté más tiempo en esa fase antes de avanzar a fase más avanzada. Pero insisto en que al final todo será igual. Pero esto es muy importante, porque ¿esto qué significa? Significa que el cuidador tendrá menos carga, porque el paciente estará más tiempo mejor. Significa que el paciente tardará más tiempo en ser institucionalizado. Significará que el paciente se beneficia más de centro de día que tenerlo en una institución ingresado. Imaginemos, por ejemplo, ¿no? Una imaginación, porque esto no es real. 2 pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, que empiezan el mismo día, que se afecte a la misma estructura del cerebro al mismo tiempo, que todo sea igual. Esto es un ejemplo irreal, ¿no? El paciente que esté motivado y que se le estimule y que se le haga ejercicio, como decía el doctor Regidor, y que se inicie precozmente el tratamiento, ese paciente estará más tiempo en la fase, diría, menos avanzada de la enfermedad que el otro al que no se le hace absolutamente nada. Por lo tanto, me parece que es un aspecto muy importante y que también puede suponer un menor, hablando de coste, ¿no? Un menor coste sociosanitario para atender a estos pacientes. No. Ahora sí, ¿no? Oscar, te quería preguntar una cosa, al hilo que decía el doctor Arbelo, lo comentaba el señor Regidor, esos abrazos que después te hacen sentir solo. Tú hablabas de, Oscar, de la soledad, de comentar, bueno, cuando Octavio le habla a Sara y Sara no responde por esa enfermedad. Ese es un tipo de soledad, pero yo te quería preguntar por otra soledad. No sé si recordarás cuando lo presentamos en Santa Brígida, que una de las personas que asistió comentaba que un amigo suyo de toda la vida
estaba con enfermedad de Alzheimer y él decía que no podía ir a ver o visitar a su amigo porque era incapaz de ver esa situación. Te quería preguntar cómo has vivido tú eso, si te ha pasado, porque claro, cuando llevas tantos años con una persona, tus amigos se unen a los amigos de ella, el grupo de amigos es muy grande, si tú has sentido esa soledad de que quienes creías que eran tus amigos de toda la vida no han podido ver en este caso a tu mujer, y cómo sigue la situación, porque supongo que eso también es un tipo de soledad que uno no espera y que es un daño colateral de ser el cuidador de una persona con enfermedad. Sí, efectivamente. Lo curioso del caso es que no es mi problema particular, que las amistades se retiran. Las amistades no vienen a visitar al enfermo de Alzheimer. Y no, ya digo que no ha sido un problema casualmente que me atañe a mí solamente, ¿no? Porque lo he consultado con una serie de familias y en todos los casos me han contestado lo mismo. Efectivamente, los amigos de toda la vida o las amigas de toda la vida se han ido retirando. Yo he llegado a la conclusión de que la mente del individuo con la enfermedad de Alzheimer en definitiva viene a ser una transmutación y se convierte en un bebé, un cuerpo adulto con un cerebro de un bebé. Entonces la pregunta que me he hecho siempre es, bueno, cada vez que ha nacido alguien, las amistades vienen a ver al recién nacido y de camino hablan con los padres y la familia. Y digo, si estos enfermos de Alzheimer son bebés, ¿por qué no vienen? Me dan un beso y después hablan con la familia. Es lo mismo. Si consideramos que su mente es la de un bebé y no es la de un adulto, pues no hay por qué retirarse. Pues es una realidad generalizada, no ha sido el caso mío que explico en el libro, el caso mío en particular, no. Bueno, lo curioso del caso es que esto que tú me estás ahora comentando, efectivamente, es otra vida, pero cuando aquel señor se levantó para decir que sí, que yo había dicho de que las amistades se retiran, yo creí que él iba a decir que él tenía en casa algún enfermo con Alzheimer y que las amistades habían retirado. Y no, fue al revés. Dice, yo he dejado de ir a ver a mi amigo de toda la vida. ¿Recuerda que lo dijo? Hay que ser valiente para decirlo en público, efectivamente, no sé por qué, pero los amigos de toda la vida dejan de venir. Pues cualquier otra cosa que te pueda ocurrir, a lo mejor un catarrito, a lo mejor hasta un cáncer, te vienen a ver. Pero con esta enfermedad de Alzheimer no sé qué ocurre, que todo el mundo huye. ¿Y por qué? Porque el enfermo de Alzheimer llega un momento en que ya la expresión hablada ya la pierde. Y como la pierde, ¿para qué voy a ir? Si no me va a hacer caso. Es el desconocimiento que hay en general sobre lo que es esta enfermedad. No es otra cosa, el desconocimiento. No pienso que sea mala fe de nadie, ¿no? Sino que es eso, un desconocimiento. Y como a qué voy ahí, si ya no es la persona que yo conocí, no me habla, ¿para qué voy? Puro desconocimiento, pienso yo. No sé si expliqué lo que tú querías. Bueno, yo me gustaría también hacer una pregunta. Primero una reflexión. Como me imagino que muchos de los que estamos aquí también, yo he tenido en mi familia enfermos mayores, demenciados, que también pues, he tenido la experiencia como otros muchos que están aquí, estoy seguro. Y hoy se ha dicho una cosa que yo la he sentido no con uno sino con varios, con todos los que en mi familia han tenido este problema, y es que hasta en su última etapa un beso, una caricia, yo veía que se me iluminaba la cara. Yo perdón, que cuando lo ha dicho el rector, a mí es que me ha hecho recordar toda mi experiencia personal en mi familia sobre este tema. Y la segunda, ya es la pregunta, es que si hay alguna explicación, porque
yo lo que he visto, o por lo menos no sé si es una coincidencia, pero lo que he visto en los enfermos que yo he conocido con este problema, que van borrando de la actualidad hacia atrás. Es decir, recuerdan cosas ocurridas 20 años, 30 años, 40 años, pero no recuerdan lo inmediato. ¿Hay alguna explicación científica sobre ese tema? Bueno, esa es precisamente la característica principal. Bueno, eso está en relación, la memoria que más fácil se pierde es la que se aprende más recientemente, y la que se va quedando en el disco duro a través de la asistencia es la que más tarde, que también se afecta, pero tarda mucho tiempo más, ¿no? Pero la más inmediata, que están relacionadas con determinadas áreas de la corteza cerebral, y son las primeras que están implicadas en relación con esta patología neuronal tóxica que se produce por la acumulación de proteínas, ¿no? Y que altera la bioquímica de esas neuronas, y son las más sensibles, ¿no? Son las del recuerdo inmediato. Si uno intenta memorizar algo y eso no lo repite, termina olvidándose, no se queda y no pasa al disco duro. El disco duro es lo que se va acumulando a lo largo de toda la vida. Y eso que también se afecta más tardíamente. Cuando ocurre esta enfermedad, el proceso patológico no es en un solo sitio, sino ocurre en diferentes velocidades y diferentes partes del cerebro. Hay parte del cerebro que se afecta muy precozmente, y hay parte del cerebro que se afecta muy tardíamente. Y el camino es siempre más o menos parecido en ese sentido, ¿no? Hay parte del cerebro que está íntegra durante los primeros años de la enfermedad, por ejemplo, el equilibrio, por poner un ejemplo, mientras que lo primero que se pierde al inicio de la enfermedad es precisamente esto, ¿no? La memoria inmediata, que está en relación con las neuronas, ¿no? que están relacionadas directamente con este tipo de aprendizaje. Y a medida que va progresando, se va produciendo la atrofia y va afectando a otras partes más profundas, por decirlo así, del cerebro, ¿no? Mientras que otras partes del cerebro sigue totalmente intocable, ¿no? Incluso hasta el final, puede suceder que el paciente sufre una complicación, generalmente suele ser, por ejemplo, de tipo infeccioso, broncorespiratorio, o una complicación infecciosa, una sepsis de origen urinario, por ejemplo. Y eso puede ser el final de la vida de estos pacientes sin que se haya afectado determinadas partes del cerebro que aún quedan intactas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto está en relación con la evolución del cerebro, ¿no? La evolución, diría, lo que queda, lo más antiguo, ¿no? Eso queda más residual, y lo que va evolucionando el cerebro, que es la corteza cerebral, que es donde se almacena la memoria reciente, es lo que primero empieza a alterarse. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta, pero eso que, perdón, enhorabuena por el libro. Entiendo que en los primeros estadios de cuando somos en crecimiento pequeño, estamos en un, no sé si lo he entendido bien, estamos en un proceso de crecimiento celular. Entonces, la percepción que tenemos de las órdenes que memorizamos son hacia el final, o cuando el estadio de la enfermedad empieza a manifestarse, esa información que vamos percibiendo no se manifiesta como tal porque esas células ya están deterioradas. Entonces, quiero decir si se recuerda lo del principio, porque las células las neuronas en su primer estadio estaban en un orden natural, biológico, en buen estado, y lo inmediato, a cuando se percibe que somos mayores, ya sí que ya no se percibe los recuerdos inmediatos. No tiene nada que ver, porque también entiendo que depende, como ha dicho, de determinados sectores del... El problema es que estamos hablando de algo que no conocemos, que se llama memoria.
Cómo se guarda la memoria en el cerebro es algo que todavía no está resuelto claramente. Sí sabemos que hay áreas, que es lo que ha dicho el doctor Arbelo, que sí hay áreas que están implicadas en la memoria reciente. Es decir, hay áreas que son las que cogen la memoria inmediata. De esa memoria inmediata, es decir, la memoria que uno coge cuando coge el listín o coge la agenda y mira un número de teléfono y coge el número de teléfono y lo marca, ¿de acuerdo? Pero cuando ya ha terminado de marcar el número de teléfono se ha olvidado, porque ya no lo necesita. Ten en cuenta que el cerebro no puede guardar todo lo que recibe muchísimas cosas, pero guarda solo algunas en todo este proceso. Esa área que es también la más reciente, es decir, se inician las memorias, se empiezan por ahí, esa área es una de las áreas que se dañan primero en el Alzheimer. Entonces, por eso esas son las que ocurren. Ahora, ¿dónde está guardada la memoria, etcétera, etcétera, en el cerebro? Esto es un tema todavía muy, muy complicado y sí es verdad. Es verdad hasta tal punto de que en muchos casos, de que yo me he encontrado, por ejemplo, una señora que casada con un inglés, que toda su vida, desde pequeña incluso, hablaba en inglés, y que cuando la enfermedad de Alzheimer se le terminó de desarrollar ya solo sabía hablar en alemán de su lengua materna. Ya no sabía hablar en inglés, solo recordaba el alemán de su lengua materna. A mí me han comentado algunos compañeros catalanes, neurólogos catalanes, el problema que tienen con algunos enfermos que llegan hablando el catalán de payés, es decir, un catalán que ni ellos mismos entienden, porque ya la persona lo único que recuerda era el que habló con su mamá, con su madre, aquella lengua de origen, se ha olvidado de todo lo demás. Pero la memoria es un asunto terriblemente complicado desde el punto de vista de la neurociencia, es decir, explicar la neurociencia. Después ya para el neurólogo ya viene otro aspecto, pero es muy, muy complicado. Pero sí es verdad, sobre todo en el Alzheimer. En otros ocurre de otra manera, pero en el Alzheimer sí. No tiene ninguna relación con el estado amnésico, no, eso es un trauma. No, es un estado en que simplemente, como ha dicho el doctor Arbelo, se dañan las áreas donde se capta, donde el cerebro está especializado en captar precisamente los elementos para la memoria inicial, es decir, y que además es un elemento que discrimina, bueno, esto ya no me interesa y lo olvido. De todo lo que nosotros vemos a lo largo del día, de cuántas cosas no nos acordamos, de la inmensa mayoría. Por tanto, ¿esto por qué? Porque no son relevantes. Entonces el cerebro va discriminando en todo esto. Hay dos frases en este sentido. Hay una frase muy importante que esta sí es cierto, y es que en el cerebro lo que no se usa se pierde. Esta es, por tanto, hay que usar todo el cerebro. Por supuesto es mentira eso de que solo usamos un 30% del cerebro, eso es completamente erróneo. No hay ningún órgano en un cuerpo que se utilice solo un 30%. Ustedes se imaginan, no, yo tengo un hígado estupendo, pero solo utilizo 30% del hígado. No. Es decir, pues si eso no ocurre en el hígado, ni en el riñón, ni en nada, pues mucho menos en el cerebro. Es decir, que utilizamos todo. Es decir, esta es la cuestión. Pero si no lo usamos, perdemos las actividades. Por tanto, sí es conveniente utilizar el cerebro. ¿Y cómo se utiliza el cerebro? En todas sus capacidades. En todo lo que estamos haciendo permite utilizar el cerebro. La quietud, el aislamiento, todas estas cosas sí hacen que el cerebro no funcione. Eso es claro. Pero de luego los temas de memoria y por qué se pierden lo más reciente, por esto que he dicho también coincido con el doctor Arbelo, porque las áreas que se van dañando en el Alzheimer empiezan por ahí, áreas que además también están relacionadas, por ejemplo, con la orientación en el tiempo y en el espacio, por eso van caminando y se pierden. Entonces, ¿por qué? Porque han perdido, porque la orientación, al fin y al cabo, no es nada más que una cuestión de memoria. Yo memorizo una serie de puntos de referencia y esos puntos de referencia me permiten llegar al sitio donde yo quiero ir. Yo no tengo ninguna brújula interior, tengo puntos de referencia. Si nosotros nos llevan a otro país que desconocemos por completo y nos ponen en un lugar, no sabemos a dónde vamos. Si nos explican dónde van las cosas, a los 3 días sabemos a dónde vamos, pero porque tenemos una referencia. Y en realidad estamos utilizando la memoria también. Por eso se desorientan, van perdiendo y por supuesto no guardan ninguna memoria ya nueva. En relación a lo que acabas de preguntar, voy a contar una situación que se da continuamente, por lo que yo he podido comprobar con el tiempo.
el hijo que va a ver a su madre entra en casa. Hola mamá, soy Juan, tu hijo, que vengo a verte, mi mamá. Y la madre dice, tú no eres mi hijo es aquel. Y ella está señalando un portarretrato donde hay una fotografía de ese Juan haciendo la primera comunión. Aquel es su hijo, tú no eres, aquel sí. ¿Te das cuenta? O sea, lo lejano es lo que predomina sobre lo cercano. Alguien dijo en relación a esta enfermedad, pues, hablándose, alguien dijo, mientras el cerebro sea un misterio, el mundo entero es un misterio. Cajal, sí. Bueno, pues, perdón, ¿quieren hacer otra pregunta? Hola, buenas noches. Enhorabuena por esta tercera tirada. Bueno, mi conocimiento de la enfermedad del Alzheimer es primario, por lo tanto a lo mejor la pregunta que voy a hacer es fácil de contestar. Y bueno, me la quiero contestar. Quería saber sobre la calidad emocional del paciente. Cubiertas las necesidades físicas y emocionales, quería saber si la persona emocionalmente es feliz, está bien. Hago esta apreciación porque conocí un caso muy de viejo y parecía que continuamente estaba atormentada. Cuando tenía esos ramalazos de lucidez, parecía atormentada, parecía una persona infeliz. Estaba rodeada también de amor y de cariño, creo, supongo, no sé. Pero parecía una persona atormentada con su presente. No sé si me puedes contestar eso. La pregunta me la hacía a mí. A los que... Sí, me la yo creo que los tres tenemos algo que decir del tema. Bueno, efectivamente, te puedes encontrar con que el enfermo de Alzheimer, en un caso como tú cuentas ahora, pues se sienta extraño ante quien tiene enfrente. Pero posiblemente lo primero que ocurre es que no sabe quién tiene enfrente. Para empezar, no lo sabe. O sea, inclusive te puede decir, hola, tú decirle, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Y decirte bien, pero no sabe a quién le está diciendo bien. Entonces, después, si esa persona que se ha acercado a su vez le dirige expresiones dulces, seguro que vas a ver cierta emoción en el enfermo. Seguro, yo diría 100% seguro. Pero es eso, porque hay algunas neuronas que siempre es capaz de captar algo de dulzura. Y eso para un enfermo de Alzheimer es muy importante. Esa es mi manera de verlo. Ahora, los doctores, ¿qué digan? La pregunta que ha hecho me ha gustado mucho, ¿no? La calidad emocional del paciente. Una pregunta muy buena, muy interesante. La calidad emocional del paciente, viéndolo como médico, ¿no? que atiende no solamente al paciente, sino a los cuidadores, ¿no? Yo creo que es algo, es muy dinámico, muy cambiante, ¿no? Tiene días, tiene momentos, ¿no? Pues ya más o menos lo que todos hemos dicho, momentos en que el paciente es consciente de su situación, de su limitación. Ese momento el paciente puede llorar, ¿no? Y decir cosas como solo pido que todos los males y todas las enfermedades me vengan a mí con tal de que mis hijos no tengan esta enfermedad. Esto es asombroso, ¿no? Pero luego, pasado ese momento, cualquier cosa que le distraiga, pues ya se olvida de eso y vuelve a una situación en que aparentemente es normal, ¿no? Y eso será así de forma cambiante, de forma dinámica, desde el inicio de la enfermedad, solo que al inicio están más tiempo conscientes de esto que acabo de mencionar, ¿no? Y en la medida que va progresando la enfermedad, esos momentos serán más breves,
se irán dilatando más en el tiempo, estarán más espaciados en el tiempo, pero siempre, como también comentó antes Oscar, ¿no? Siempre puede haber un brillo, una mirada, ¿no? Ese momento fugaz, esa estrella fugaz que todavía queda ahí, pero sí que cada vez será una estrella más fugaz y será menos frecuente como es la fase inicial de la enfermedad. Así que es como si fuese una montaña rusa de sentimientos que un día hace continuamente el recorrido, que sube y baja, ¿no? Y tiene un momento de coherencia, un momento de cordura, ¿no? y de asombrar a los que le cuidan, y momento en que al momento siguiente pues ya está hablando de cosas que no tienen ninguna relación, porque se ha pasado ese momento, se ha olvidado. Es como si fuese una memoria fotográfica que en la medida que van pasando, pues ya lo que ha pasado no lo retiene, ya lo olvida completamente, pero luego vuelve otra vez y se presenta una situación en que todo el mundo se queda paralizado porque ha dicho algo que esto también tiene esperada, pero súper coherente, ¿no? Y hay una cosa que incido en lo que ha dicho el doctor Arbelo. La primera etapa de la enfermedad es la peor, porque él es consciente de lo que pasa, ella es consciente de lo que está pasando. Lo que ocurre es que, a diferencia de otras enfermedades donde no tenemos ningún pudor en expresarlos, es decir, yo pongo el ejemplo de si aquí ahora mismo alguien muestra que tiene un dolor en el pecho muy fuerte, se lo diría a la persona de al lado, aunque no la conociera, y le diría: tengo un dolor en el pecho muy fuerte, estoy muy preocupado, y todos aquí nos movilizaríamos para llevarlo al hospital. Ninguna vergüenza, ¿verdad? Nadie, él no pasa vergüenza, los demás no pasan vergüenza, todos lo ayudamos. Si eso sale adelante y no era nada de lo que podía sospecharse de un infarto y nada, sino, en fin, lo mejor, pero nadie pasa nada. Pero ¿qué ocurre si en lugar de eso la persona que está al lado te dice: estoy aquí pero no sé dónde estoy, y la verdad es que ni siquiera sé dónde vivo, yo sé que estoy por aquí, y tú lo que haces es casi un poco, si tienes sitio te afloja un poco y te vas a ver quién es este que está aquí, ¿no? O cómo se te ocurre a ti que de pronto vas a entrar en tu casa y de pronto tienes la llave en la mano, pero tú no sabes ya qué es lo que tienes en la mano. E incluso a lo mejor no abres con la llave, si intentas abrir con una moneda. ¿A quién se lo dices? ¿A quién le dices que has llegado a tu casa y no te acuerdas cómo se llama tu mujer? ¿A quién le dices que llega tu hijo y no te acuerdas cómo se llama? ¿Qué le vas a decir? Oye, recuérdame cómo te llamas, hijo. No, porque tú tienes conocimiento. Tu enfermedad todavía no te ha impedido tener conciencia de las cosas. Y entonces, esto es lo peor de todas estas cosas, es que, antes lo decía el doctor Arbelo, la enfermedad empieza en una etapa, pero se detecta 4 o 5 años más tarde. ¿Por qué? Porque el enfermo busca mecanismos increíbles para ocultar lo que le está pasando. Incluso ya diagnosticado, te encuentras cosas tan curiosas como que saben que le van a hacer un test y entonces se pasan toda la noche estudiando el test. Y esto me pasó con un compañero, ¿no? El padre, pues de repente dice: pero no tenía ese, sí, pero se pasó toda la noche estudiando para aprobar el test, porque él no quería pasar la vergüenza de que le hicieran unas preguntas que eran, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Y ya no supiera qué día es hoy. Entonces él estuvo buscando las maneras de recordar todo este tipo de historias. Primera parte, es decir, en esa etapa es dificilísimo manejar la emoción de la persona, porque yo voy a hablar de las dos aceptaciones. Entonces, la primera es la lucha de la aceptación del enfermo. Me pasa algo y tengo que pedir ayuda. Como cuando tengo un problema renal, cuando tengo un problema de corazón, pues voy a pedir ayuda. Aquí necesito pedir ayuda. Entonces, eso implica la primera etapa, que es la aceptación por parte del enfermo. La segunda etapa es la aceptación por parte del familiar. Detectas que hay un problema, la cosa ya es inevitable, detectas el problema, hay un diagnóstico, y entonces tú tienes que aceptar que hay ese diagnóstico. ¿Correcto?
no 100%. Ahora, bien, entonces, no todos los familiares aceptan. Y hay una lucha enorme en una parte importante de los familiares por la aceptación. Si no hay aceptación de la enfermedad por parte del familiar también, entonces el tema del manejo emocional del enfermo es mucho más complicado. Y el tercero, en este caso, ya es la interacción del cuidador con el enfermo. Y esta es definitiva. Una vez aceptado que existe la enfermedad, aceptado que está todo esto así, mire, el mismo enfermo con dos cuidadores distintos es dos enfermos diferentes. Una madre cuidada por dos hijas que ambas la quieren con locura, se reparten el cuidado de la madre un mes con una, un mes con otra. Cuando está con una es un pan bendito, cuando está con la otra es un manojo de nervios. Es un manojo de nervios. Es la interacción. Hay una que sabe entenderse. Hay una que tiene la capacidad de expresarle mediante gestos, no, con su propia postura corporal, con la propia manera de caminar por la casa, por la propia manera de hablarle, por el tono de la voz, por la mirada, etc. Se entiende con la madre. Y la otra, que la quiere exactamente igual, no hay manera. No hay manera. Entonces, el mes que está con una, estupendo. El mes que está con la otra, atrás. Entonces tú dices, es que el enfermo es muy frágil. Este es un enfermo con una... porque la emoción, la afectividad es lo último que pierde el enfermo. Por lo tanto, el manejo de la emoción es un elemento muy importante y muy complicado. Bueno, yo sobre este tema que es muy importante, quisiera contar mi caso en particular. Que realiza el cuidador para atender, en este caso, a su esposa. Con respecto a la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que se caracteriza porque a partir de un determinado momento la paciente que lo padece pues empieza a no recordar las cosas, tiene dificultad en el vocabulario, podrá hablar tendrá un vocabulario mucho más limitado y le cambiará el carácter y todo esto será progresivo. Esto realmente es la enfermedad de Alzheimer, que es fundamentalmente una enfermedad de la memoria, donde se pierde el recuerdo de las cosas. Y esta enfermedad es consecuencia de que a partir de un determinado momento se producen unas alteraciones, diría que proteínicas en el cerebro, que se van extendiendo, y estas proteínas anómalas son tóxicas que el cerebro no puede eliminar, y ese efecto tóxico es lo que produce la muerte de la neurona. De esta forma que el cerebro se va atrofiando y produce una importante pérdida de sus funciones y también incluso del peso del cerebro, que con los años, a medida que se va atrofiando, pues puede llegar a pesar aproximadamente 500. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy tenemos la enorme satisfacción de presentar la tercera edición del libro La Sinfonía de las Neuronas. Permítanme, en primer lugar, informarles que a pesar del especial interés que tenía nuestro director de asistir a este acto, por motivos familiares, no ha sido posible. Me acompañan en la mesa el excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don José Regidor García, el autor del libro que hoy se presenta, don Óscar Gutiérrez Ojeda, el neurólogo doctor don José Matías Arbelo, coordinador de la unidad de trastornos del movimiento y Parkinson del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y coordinador del Grupo de Estudios de Trastornos del Movimiento
de la Sociedad Española de Neurología, y el editor don Plácido Lleca. Don Óscar Gutiérrez Ojeda nace en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1932. Es economista y auditor de cuentas. Desde hace mucho tiempo viene trabajando en favor de personas con discapacidad intelectual, llevando altruistamente la presidencia de diversas entidades relacionadas con la discapacidad. También, desde hace unos años, trabaja para el mundo de los mayores, especialmente con las personas afectadas por la demencia de Alzheimer, y ha leído y estudiado una amplia bibliografía, viviendo a su vez el día a día de la enfermedad como cuidador principal de su querida esposa. Es autor de libros como de Cuando era chiquillo, La Jarca, Don Quijote de Ayacata y el libro que hoy se presenta, cuyo contenido es biográfico y novelístico. Trata sobre la durísima enfermedad de Alzheimer. Su lectura, sin duda, será de gran utilidad a las personas que sufren el tener que convivir con una enfermedad tan cruel. He solicitado información a varias personas sobre don Óscar, y todas han coincidido en señalar que su interesante currículum profesional solo se ve superado por su gran calidad humana. Tiene la palabra, en primer lugar, el editor don Plácido Lleca. Muchas gracias, buenas tardes. Nada, decirle muy brevemente que para Canarias Vivo y Campbells Editores es una satisfacción que hoy se esté presentando la tercera edición del libro La Sinfonía de las Neuronas. Edición que tiene un añadido, tiene un capítulo más que la primera y la segunda edición, que es el capítulo 23. Cuando el autor, Óscar Gutiérrez, pide que se incluya ese nuevo capítulo en la edición del libro, me viene al recuerdo, pues, cuando yo era un joven estudiante en la Universidad de Granada, hace ya un montón de años, y circulaba un libro que se convirtió poco menos que en el breviario de todos los estudiantes. El título del libro era 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. No había un estudiante, al menos de letras de la universidad, que no tuviera ese libro en el bolsillo. El capítulo 33 del libro de Óscar me pareció, cuando empecé a leerlo, la canción desesperada, dentro del mensaje de amor del libro. Pero no, las tres últimas líneas dicen algo así como: amaneció el día siguiente, el día estaba azul y tranquilo, creo que esto merece una lucha, me sigo acordando de ti, mi amor, o algo así. Es como termina la canción desesperada del capítulo 33. Realmente seguía manteniendo el mismo tono del libro, era también una canción de amor. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor don José Matías Herbero. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería en primer lugar felicitar a don Óscar Gutiérrez por el éxito de haber conseguido que salga incluso con una tercera edición. Realmente a mí me ha sorprendido, pero tampoco no tanto, porque lo que realmente refleja este libro es un problema que es bastante importante, ¿no? Fundamentalmente el esfuerzo que debe hacer el cuidador de estos pacientes, y lo que refleja el libro fundamentalmente es el cuidado que